última parte de nuestro programa del día de hoy nos va a acompañar Francisco Tovar. Él es miembro de la red de organizaciones afro-venezolanas y con él, bueno, queremos comentar distintos temas importantes que, bueno, nos tocan nuestra humanidad. Yo quisiera comenzar por el tema del respeto a los derechos humanos de los hermanos afroamericanos, porque... Bueno, precisamente, y para tratar de enlazar con los temas anteriores, precisamente el tema del respeto a los derechos humanos es el que se utiliza para agredir a nuestro país. Se dice que aquí no hay garantías, que no hay respeto de los derechos humanos, mientras en el país agresor se asesinan hermanos afroamericanos sin que haya ningún tipo de condena. Y, bueno, por ejemplo, hubo uno de los casos en el que el policía fue dejado en libertad porque él actuó en defensa propia, ¿no? Así es, Entonces, bueno, yo quería que nos hicieras, en principio, nos dieras tu opinión con respecto a esto que está pasando, que viene pasando históricamente en los Estados Unidos, pero que se ha visto con mayor fuerza en los últimos días a propósito de las protestas que se han llevado en las calles de Estados Unidos. Bueno, de entrada agradecido por la invitación que nos hacen acá a Mesa Informativa, y es la segunda vez que estamos acá. Hace unos 6 meses estuvimos con el compañero Luis Marcano, con quien también abordamos el tema de Michael Brown, uno de los jóvenes que menciona. De hecho, hay un patrón, y así lo decíamos hace tiempo, con respecto al tema de los afroamericanos. La justicia pareciera no estar disponible para ellos. Tú mencionabas un caso, han habido en 2013, 2014 aproximadamente 6 casos. El último fue el del señor Edward Garner, que fue un hombre corpulento, un adulto, a quien un policía neoyorquino le aplicó una llave en el cuello y lo estranguló, pues. Una llave ilegal, por cierto, una maniobra ilegal. Eso produjo una condena pública y manifestaciones públicas de los afrodescendientes en Estados Unidos. Sin embargo, hoy por hoy, como también mencionas, el oficial fue absuelto. Daniel Pantaleo se llama el oficial. Fue absuelto sin ningún tipo de complicación en su carrera, tal como fue en su momento el asesino de Michael Brown, el señor Darren Wilson, igualmente absuelto. Y otros casos más que conocemos, como Trayvon Martin, un joven adolescente de apenas unos 13 años, quien fue asesinado con un tiro en el pecho solo por el hecho de tener una capucha en su cabeza y ser confundido con un delincuente. El elemento fue ser afrodescendiente y estar vestido de esa forma. Entonces tenemos un patrón de conducta que se repite y tiene años. Recordemos en los años 90 el caso de Rodney King, ¿recuerdas? Sí. Que generó grandes disturbios en Los Ángeles. Claro. Hay mucha tela que cortar en este particular. Lamentablemente, como bien señalas, el tema de derechos humanos en Estados Unidos es una vaca sagrada. No se toca. Incluso en marco de convenios internacionales, cuando hay negociaciones internacionales, siempre vemos que los votos en contra de la aplicación efectiva de las normas son estadounidenses, por lo general. Entonces, hay una doble moral, hay un doble rasero, eso es innegable. Por ejemplo, bueno, antes de entrar al programa veíamos varios trabajos que han hecho los compañeros de Telesur, los compañeros de Hispan TV, sobre este tema y el tema de la criminalidad en los Estados Unidos, ¿no? Los mismos crímenes cometen blancos y negros, así se califican los reportajes, pero son 40.000 presos negros y 4.000 blancos. Es decir, y lo dicen las mismas organizaciones que hacen los estudios, por el mismo crimen solo se llevan detenido a la persona por su color de piel. Entonces, ¿qué está pasando o qué ha venido pasando? ¿Por qué no se ha logrado detener esta situación, las diferentes organizaciones que luchan por la igualdad en todo el mundo y en Estados Unidos concretamente? Así es. Esa realidad que mencionas a nivel penitenciario no solamente es común en Estados Unidos, sino en todo el continente americano. Si revisas las estadísticas desde Alaska hasta la Patagonia, ese es el caso. Son más los afrodescendientes que están en prisión que otras etnias. Y eso tiene que ver con el tema de la exclusión social. Quienes tienen la propensión a cometer delitos, en su mayoría, por la estructura en la cual estén organizados, son afrodescendientes. Claro, pero en este caso veíamos el estudio que hacían, decía, los mismos crímenes, pero a los blancos no se les mete en la cárcel. A eso me refiero. Por los mismos crímenes. Ese patrón se observa en todo el continente americano. Tiene que ver con una herencia funesta del sistema colonial, de la esclavización. La forma en que la sociedad se organizó excluyó a los afrodescendientes, relegándolos a las peores condiciones de vida, las peores condiciones socioeconómicas y por ende a estar en situaciones en las cuales lamentablemente se ven involucrados con más frecuencia en este tipo de situaciones
el cumplimiento de la ley. Pues. Y eso ocurre también en Estados Unidos y es mucho más visible, porque vemos que el sistema también está organizado de esa manera. Bien decías, la proporción entre blancos en prisión versus afrodescendientes es muchísimo mayor que en otros países, sí lo es. Y eso habla de cómo el sistema de justicia, el sistema de inclusión social está trabajando en Estados Unidos. No hay tal inclusión, aun cuando no ha habido reivindicaciones a nivel legal, a nivel institucional, incluso más allá de lo que se pudo haber hecho en los años 60 con las luchas por los derechos civiles, no hay un tratamiento real, una intención real de reivindicaciones con los afrodescendientes. La elección del primer presidente negro generó esperanza. Ciertamente. Incluso acá el presidente Chávez decía, cuando estuvo en Naciones Unidas, después del discurso de Obama, hoy no huele a azufre, huele a esperanza, ¿recuerdas? Justamente en alusión a esa esperanza que todos teníamos por una cara nueva, un hombre afrodescendiente. Sin embargo, en la práctica, él no representa los intereses de las comunidades afroamericanas. ¿Por qué? Hay un libro muy famoso que se llama Piel negra, máscaras blancas, de Frank Fanon, que habla justamente cómo muchos afrodescendientes simplemente se acomodan en el sistema que los oprime, en lugar de cambiarlo. Si algo se ha hecho acá en Venezuela es intentar cambiar el sistema, en lugar de incluirnos, insertarnos en un sistema que es opresor. Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que mencionas el caso, cómo muchas figuras públicas afroamericanas se negaban a insertarse en el sistema. El caso de Muhammad Ali, el gran boxeador. Él sufrió la opresión del sistema estadounidense y su licencia de boxeo le fue revocada porque se rehusó a ir a la guerra de Vietnam. Él decía, bueno, soy un hombre afroamericano, aquí no tengo derechos, me oprimen, y voy a ir a un país que no me hizo nada a invadirlo por defender el sistema que me oprime. Brevemente te voy a pedir, ya que mencionas que eso ocurre en todo nuestro continente, por mencionar un espacio geográfico, porque sabemos que es peor en otras partes, ¿cómo podemos avanzar para erradicar definitivamente esta situación de nuestros países latinoamericanos que están en búsqueda de un mundo mejor, de otra sociedad distinta? ¿Cómo podemos avanzar para erradicar? Qué bueno que lo mencionas. Hay un contexto justamente del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, un periodo que establece Naciones Unidas y comienza este año, 2015 hasta el 2024, en el cual los estados están obligados a tomar medidas a favor de la población afrodescendiente, en el sentido en que se aprueben leyes, se emitan acciones concretas para reivindicar a las poblaciones. Este es un marco bien ambicioso en el cual también la CELAC se inserta con el decenio de los afro-latinoamericanos y afrocaribeños. ¿Qué se puede hacer? Pedirle al Estado y a las comunidades organizadas que produzcan acciones concretas para reivindicar e incluir a los afrodescendientes. Por ejemplo, políticas afirmativas que permitan el ejercicio de derechos de los afrodescendientes en comparación con otras comunidades. Sabemos, por ejemplo, comunidades como las de Bobura, en el sur del lago de Maracaibo, comunidades como Cumbo, en Barlovento, que están en situaciones de desventaja con respecto a comunidades en capitales de otros estados, como por ejemplo Carabobo o Lara. Estas poblaciones requieren una acción afirmativa y un apoyo distinto que requieren poblaciones en otros estados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Apoyar a través de becas, incentivos, ayudas directas a quienes están en situación de desventaja. Eso es una acción en principio. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema del que además estamos obligados a seguir tratando, a seguir trabajando en la calle, organizados. Muchísimas gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión por recibirnos en su casa con este programa en el que hemos tratado de abarcar muchísimos temas que están sobre la mesa en nuestro país. Gracias por habernos recibido y a partir de hoy los voy a acompañar todos los sábados a las 6 de la tarde en la mesa informativa, así que hasta el próximo sábado. Gracias. Chávez es un gran colectivo.